orar al Señor y pedir un hermano en comunión para que pueda encomendar esta reunión en sus manos. Así que, hermanos, oremos por favor. Mi Señor y Dios, Padre Santísimo, alabado sea tu santo nombre. En esta tarde un grupo de tus hijos se ha reunido a través de estos medios, la nueva comunicación, para escuchar de la palabra que está dispuesta para nosotros en este día. Guía al que tiene esta responsabilidad a través del Espíritu Santo, que también nuestros sentimientos, nuestros corazones se abran y escuchemos muy atentos tu mensaje. Padre Celestial, quedamos así agradecidos, esperando gozoso tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bien, como ya es costumbre, queremos dar nuestra cordial bienvenida a nuestro hermano Roberto Bustamante de la Asamblea de la Florida de Talca, que habrá de continuar con el estudio de la carta a los hebreos. Bueno, cuando nos tocó estar allá en Talca, Roberto me preguntaba hasta cuándo íbamos a seguir. La respuesta hasta que el Señor quiera, pero en nuestro corazón, los hermanos de la Asamblea de Quintero estamos muy contentos que nos apoye en ese sentido y si el Señor lo permite pudiéramos terminar la carta, si el Señor así lo permite. Así que hermanos, buenas tardes y adelante por favor. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. No sé si se escucha bien. Si no se escucha bien. Sí, se escucha bien. Avisa nomás. Ya. Cualquier interrupción que se dé, Roberto, yo le voy a avisar. Ya, ok. Ya. Bueno, leamos nuevamente la carta a los hebreos, desde el capítulo 1. Aprovecharemos de leer la carta a los hebreos, el capítulo 1. Hasta leeremos el capítulo 2, los primeros 4 versículos. En ese paréntesis que va a ser el Espíritu Santo o el escritor, que ya hemos sabido que es desconocido, ese paréntesis que va a ser en los primeros versículos del capítulo 2 para darnos una advertencia que es donde hoy día nos centraremos. Pero leeremos nuevamente el capítulo 1 y leeremos los primeros versículos del capítulo 2 con la idea, hermanos, siempre de tener en cuenta esta carta con todas las advertencias que nos está dando y cómo nos insta a poner nuestros ojos en nuestro amado Salvador, que es la forma en cómo podremos llegar a la meta de la manera que nuestra vida glorifique al Señor. Dice el capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura,
y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Que el Señor bendiga su palabra. Hemos querido leer nuevamente el capítulo 1, sabiendo que estos meses nos ha llamado la atención el análisis del capítulo 1. Decía la semana pasada que no vamos a dejar de recordar algunas cosas que siempre están quedando en la mente. Por ejemplo, pensar en cómo parte esta carta, cuyo nombre de carta es dado por los eruditos. Sin embargo, esto es un sermón. Esto es realmente es una enseñanza, es un sermón que ha llegado a manos de un grupo de hermanos que se estaba deslizando, que estaba volviendo atrás, que se estaban apegando al legalismo, hermanos que habían quitado su mirada del Señor. Y en realidad eso los estaba haciendo volver atrás y estaban poniendo al Señor al igual que los seres creados en quienes ellos habían creído. Es por en los que ellos habían conocido en su historia. Es por ello que el escritor y el Espíritu Santo hace un llamamiento a estos hermanos a mirar al Señor. Siempre uno se pregunta cómo uno, cuando sobre todo es joven, y se pregunta cómo podría yo crecer en esta vida y no caer y agradar al Señor sobre todas las cosas. Una pregunta que le hicieron a un hermano hace tiempo, hace años atrás, y él dijo, leyendo la palabra del Señor y obedeciéndola. Y en realidad el Señor nos ha entregado las herramientas para agradarle, obedecer. Y la pregunta es simple: ¿por qué entonces hay tanto fracaso espiritual? Bueno, aquí en esta carta hay fracaso espiritual. Hombres y mujeres que de repente dejaron de tener como prioridad y como primer lugar en su corazón al Señor. Y entonces el Espíritu Santo lo va a hacer volver en sí a estos hermanos, trayendo ¿qué a la memoria? El Señor. Volviendo a mirar a estos hermanos al Señor. Nosotros muchas veces decimos, ¿qué hacemos en una situación difícil cuando nosotros nos estamos hundiendo? Miramos al Señor. Miramos al Señor. Es cosa de mirar los salmos. Muchas veces cuando nosotros estamos acongojados o comienzan los problemas y nuestra mirada se comienza a desviar del Señor, vamos a un salmo, ¿no es cierto? Y leemos hermosos salmos del rey David y nos identificamos con el rey David. Pero si nos damos cuenta qué hacía el rey David en sus escritos, él miraba al Señor y él le pronunciaba palabras hacia él, rogando socorro o glorificando el nombre del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos. Bueno, y eso es lo que el rey David nos quiere enseñar, que en las circunstancias difíciles su escape viene del Salvador. El salmo conocido, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el salmista. Y él tiene que mirar ¿a quién? A lo que nos dice la carta a los hebreos, al Señor. Mi socorro viene del Señor. Mi socorro viene del Señor. Entonces uno comienza a plantearse que al parecer la fórmula para mantenerse fiel y firme es solo el acto de mantenernos contemplando al Señor. Y eso es lo que hace el escritor de los hebreos. Y eso es lo que hace este precioso sermón. Hemos dicho que es un sermón, es un tratado, porque
tiene características de carta, pero no es una carta. Por ejemplo, no tiene saludos al principio. No está dirigida, al parecer, a una iglesia, sino a un grupo de hermanos, ¿ya? Si nosotros contemplamos, es una lectura de corrido, es como cuando un padre le escribe a un hijo esperando que se vuelva. Es un sermón de un hermano con autoridad hacia los demás hermanos que se están deslizando. ¿Y con qué cariño lo hace? Advirtiendo, aconsejando y contemplando al Señor. Lo que el escritor, que nosotros no conocemos, desarrolla en esta carta, es simplemente magistral, porque su conocimiento del Salvador y la capacidad de poder traer a la memoria y comparar al Señor con todas las creencias que los hermanos estaban deslizando, es simplemente magistral, es guiada por el Espíritu Santo. Hemos dicho que para eso él contrarresta el deslizamiento de los hermanos que estaban mirando a los ángeles, que estaban mirando a los profetas como superior, que estaban mirando a Moisés, que estaban mirando a Aarón, que estaban mirando a Josué, que se estaban apegando nuevamente al ritual judío, el sumo sacerdocio, y estaban desviando su mirada del Señor. Y él entonces entra una comparación entre el Señor y los profetas, como lo hacen los primeros dos versículos, luego entre el Señor y los ángeles, luego entre el Señor y Moisés, luego entre el Señor y Aarón, luego entre el Señor y Josué, entre el Señor y David, entre el Señor y el ritual, entre el Señor y el sumo sacerdocio, y como conclusión siempre, Cristo es superior a todo esto. Y en el capítulo 1 nosotros hemos visto estas 7 características de nuestro amado Salvador. Y esta carta parte diciendo Dios, no dice el hermano X o tal hermano, siervo de Jesucristo, Dios. ¿Por qué? Porque los hermanos se están deslizando y hay que hacerlos mirar al Señor. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a llenar nuestro corazón cuando estamos con dificultad? ¿Sentir consuelo porque otro hermano está pasando problemas peores? No. Que el Señor, nosotros le podamos contemplar y saber que Él está atento y que Él no guardará silencio en las circunstancias difíciles de nuestra vida. Dios, dice, Dios. Los hermanos se están desviando, están mirando a los ángeles, están mirando a los profetas, están mirando a Moisés, están mirando a Aarón, están mirando al rey David, que dice el Espíritu Santo, Dios. Y con eso, la mente y la vista se va rápidamente al Creador, al Salvador de todas las cosas, al Redentor de todas las cosas, a Dios. Capítulo 1. Luego entonces empiezan un paralelo entre el Señor Jesucristo y los profetas, y va a decir que el Señor Jesucristo es superior a los profetas. Él es el Hijo de Dios eterno. Él es el Salvador, el Creador, el resplandor de la gloria, la imagen misma de su sustancia, el purificador de nuestros pecados y el que está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Él es el Dios eterno. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, y aquí el Hijo está con mayúscula, es decir, antes habló por hombres comunes y corrientes, y ahora es el mismo Dios que ha bajado del cielo para tener contacto con el hombre. Se humanó el Hijo y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, y es Él quien ha venido. No es un simple hombre, no es un ángel, es el Dios eterno que dejó la gloria para venir y humanarse y dar su vida por todos nosotros. Y empiezan un paralelo, verso 5 al verso 14, entre Dios, entre el Señor Dios y los ángeles, y nos va a decir que Cristo es superior a los ángeles. Va a decir, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? El Señor sí trata a los ángeles como hijos de Dios, pero a ningún ángel le ha dicho que Él es el Hijo de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios por gracia, pero a ninguno se nos ha dado ese título como particular, porque el único que lleva ese nombre es el unigénito del Padre, el único en su género. Él es el Hijo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Nunca a nadie. El Hijo eterno, el creador de todas las cosas, el purificador de nuestros pecados por medio de sí mismo, Él es el Hijo. Él es Dios. Él es Dios el Hijo, el que ha venido
y no ha dejado de ser Dios, y no dejará de ser Dios, sino que se humanó, siendo Dios mismo, y se ha revelado a la humanidad. Y otra vez cuando introduce al primogénito al mundo, y esto ya lo hemos visto para no redundar nuevamente, ¿no es cierto? Y los ángeles adoran al que merece toda la honra, la gloria. ¿Y qué más nos dice? El Hijo que heredará el trono eterno. Y los ángeles le adoran. Y los ángeles toman un lugar de servicio, como lo va a decir en el verso 14. No son todos los espíritus ministradores enviados para hacer servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, herederos del autor de la salvación. Queridos hermanos y amigos, es tan fácil deslizarse y quitar nuestra mirada del Señor y alejarnos de Él y poner nuestra vista en otras cosas. Para ellos el problema eran los ángeles, el problema eran los profetas, el problema era con su historia. ¿Por qué ellos creían en los ángeles? Porque su historia decía que estaba marcada por la intervención de los ángeles cuando entregaron la ley. Pero no miraban al que había entregado la ley y no miraba al que era dueño de la consumación de todas las cosas, al Hijo de Dios, quien hizo todas las cosas. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Hay un paralelo y a lo mejor nuestra vista no está puesta en los ángeles, porque esto es lo que vamos a analizar en estos versículos que vienen, no está puesta en los profetas, pero queridos hermanos, esta carta está entregada para que nos demos cuenta de que en medio del pueblo de Dios y en nuestras vidas hay deslizamiento, nos deslizamos con facilidad. Y eso puede ser a través de una creencia, puede ser a través de poner nuestra mirada en un don anhelado, puede ser simplemente quitar nuestra vista del Señor porque creemos que tenemos otras necesidades y podemos tomarnos ciertas licencias para atender esas necesidades y no preocuparnos de la necesidad mayor. Y yo digo la necesidad mayor porque tener comunión con el Señor y estar a los pies de Él es una necesidad, es una necesidad. Y eso tenemos que mirarlo, queridos hermanos. Es más necesario, eso no quiere decir que debemos ser irresponsables, pero es más necesario que el trabajo del día a día que nosotros tenemos. Y eso lo vamos a ver en los versículos que vienen hacia adelante. Es más necesario que incluso la familia, porque de ahí fluye todo, en la comunión con el Señor y la necesidad de estar a sus pies. Marta estaba sirviendo al Señor y María estaba a sus pies. Y aquí usted va a concordar conmigo de que estar a los pies del Señor no es solo un privilegio, ni forma parte de una costumbre, sino es una necesidad. Y Marta le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Marta, Marta, turbada y afanada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No estamos hablando de negligencia, estamos hablando de que debemos mirar la vida cristiana y la compañía del Señor como una necesidad, una necesidad. Cuando estamos agobiados por problemas, no es muy fácil mirar la compañía del Señor como una necesidad, le necesitamos. Cuando estamos en un hoyo profundo y siempre lo decimos, ¿qué nos queda? Mirar hacia arriba. Caemos a un pozo y lo único que podemos hacer es mirar hacia arriba, de donde viene un rayo de luz. Cuando pasamos por necesidad y complejidades, claramente nuestra vista se va hacia arriba y comenzamos una plena dependencia del Señor. Pero esta plena dependencia del Señor debe ser constante, con o sin dificultades, porque claramente el deslizamiento es muy fácil en la vida cristiana y las consecuencias son atroces, atroces, atroces. Dice, entre el verso 1 y el verso 4 del capítulo 2 hay un paréntesis. El Espíritu Santo está comparando a los ángeles y al Señor Jesucristo y ha dejado a los ángeles en su lugar y ha puesto al Señor en el lugar que a él le corresponde, al Hijo Eterno, el creador de todas las cosas, el que se sentará en el trono, el creador de los ángeles y el que recibe la gloria de los ángeles. Ha hecho una comparación, como hemos
dicho magistral y nos ha dejado plenos del Señor. Pero los versos 1, 2, 3 y 4 del capítulo 2 hay un paréntesis. Desde el verso 5 en adelante del capítulo 2, él va a seguir en la comparación entre Dios, entre el Señor Jesucristo, Dios y los ángeles. Y va a seguir diciendo que Cristo es superior a los ángeles, para que no quede duda. Pero en estos versículos, estos 4 versículos primeros del capítulo 2, hay una advertencia. El Espíritu Santo se detiene para advertirnos, para que recapacitemos. Es como el cela que hace David en sus salmos, después de decir y dar mucho contenido, él se da un tiempo para meditar en lo que ha escrito y en lo que ha pronunciado. Bueno, lo que tenemos del capítulo 2, del verso 1 al 4, es, si usted me permite así, es un cela, es un momento de recapacitar, de pensar y traer a colación y a meditación y a recapacitar sobre la necesidad de ser diligentes en estar en la presencia del Señor. Alguien dirá, mire, yo realmente no puedo ir a reunión, porque tengo trabajo, pero trato de estar en la presencia del Señor todos los días, pero como no hay muchas reuniones, me toca solo estar en la presencia del Señor los domingos y cuando puedo. Bueno, eso es lo que queremos que nuestros hermanos y amigos jóvenes y nuestros queridos recién convertidos que nos acompañan entiendan. Estar en la presencia del Señor podría tener muchas connotaciones, como asistir a una congregación y cumplir el propósito tan precioso que dice donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, pero eso es una forma. Pero estar en la presencia del Señor y tener comunión con Él es una necesidad que hemos dicho que se ejercita todos los días. Yo todos los días debo comer. Perdónenme el ejemplo muy básico, pero todos los días yo debo comer, ¿verdad? Es una necesidad. Y mi alma debe ser también alimentada de lo espiritual, de lo del Señor, porque todos los días debe ser alimentada. Para ser un hombre cristiano, una mujer cristiana, un niño cristiano, una niña cristiana, bien nutrida, bien nutrido. ¿Qué pasa cuando usted no come el alimento físico? Tiene hambre y se pone de mal genio. Nosotros nos pasa cuando nos toca pasar de largo y ya ni los trabajos nos resultan porque no hemos comido y ya ni la cabeza funciona. Bueno, ¿y cuánto más lo espiritual que necesita ser alimentado? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Bueno, cantábamos el domingo pasado en la escuela dominical y yo hacía la pregunta, ¿dónde está ese precioso salmo? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, esperaré. Bueno, es una necesidad estar en plena comunión. Y cuando nosotros atendemos a esa necesidad, esta hermosa necesidad se transforma en un precioso privilegio y un incansable deseo de estar en la presencia del Señor, escudriñando las Escrituras y estando en plena comunión con Él, alimentándonos de Él. Es un ciclo, es algo que avanza, que avanza, que avanza. Hace unos meses atrás estuve en un funeral de una persona creyente, su hija, la hija del fallecido era creyente, es creyente. Y yo le pregunté, como no era de nuestra asamblea, ¿cómo ella se había dado cuenta que era salva? Mire, dijo, yo tuve una necesidad después que me convertí de leer las Escrituras. Desde ese día no he parado de leer las Escrituras y llenarme de lo que ellas dicen. Bueno, el que me ama, dijo el Señor, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y para guardar la palabra hay que leer. Entonces vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahí está la comunión. Y luego vienen todos los principios bíblicos que nos invitan a congregarnos, a vivir de manera quieta y reposadamente, y de hacer las cosas de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Pero lo que tenemos en estos 4 versículos es un llamado de atención. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Aquí hay una advertencia a estar atento. Si en el capítulo 1 nos invita a mirar al Señor, a poner nuestros ojos en Dios, en el capítulo 2 nos está diciendo que es necesario estar atento. O sea, ya no solo estar contemplándole día a día, sino estar atento a sus mandamientos, a sus preceptos y a sus principios. Es decir, la vida cristiana no es una vida pasiva, es una vida de acción que requiere estar atento en plena comunión con el Señor, contemplándole a Él. Si en el capítulo 1 tenemos que Dios debemos contemplarle tal como Él es, como están las 7 características de Él en el capítulo 1, en el capítulo 2 entonces nos dice que debemos estar atentos a lo que Él nos dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Se nos ha dicho del capítulo 1 que el Señor es superior a los ángeles, que Él reina por los siglos, que Él es el creador, que Él es el primogénito, que Él es superior. Se nos ha dicho que Él es el purificador de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se nos ha dicho que Él está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Se nos ha dicho que Él bajó del cielo siendo Dios mismo y murió en la cruz por nuestros pecados. Y que Él es superior a todas cosas creadas. Por tanto, es necesario que atendamos con diligencia. No es un mero escuchar, no es un mero compromiso. Requiere seriedad y atención a las cosas que el Señor nos manda y nos muestra en su palabra. Bueno, aquí está la respuesta para la pregunta seria del joven sincero que pregunta, ¿cómo podría yo llevar una vida cristiana fiel y no deslizarme? Bueno, ponga sus ojos en el Señor y ponga atención a lo que su palabra nos dice y atienda con diligencia a ello. Ahí está el resultado. Entonces, como conclusión, podríamos decir, ¿de dónde vienen tantos fracasos espirituales? De quitar la mirada del Señor y de no darle la importancia y la atención a las cosas que Él nos dice en su palabra. La caída comienza a encontrar que los mandamientos son un poco gravosos o que ya nos podemos tomar ciertas licencias. Bueno, si ya leí en la mañana, ¿por qué yo tendría que leer en la tarde? O si ya fui a reunión, ¿por qué tendría que seguir yendo? O hay cosas que son compromisos que no puedo dejar. Y comienzo yo a tomarme ciertas licencias. Y eso es dejar de ser diligente. Yo dejo de ser diligente. Yo dejo de darle importancia al Señor. Y entonces, luego de dejar de ser diligente, de dejar de darle importancia al Señor, mi mirada se aparta. Se aparta. Se aparta. Y mi mirada va atrás otras cosas que no tienen valor espiritual y que lo único que darán son algarrobas, como aquel hijo pródigo. Entonces dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Para esta palabra que está aquí, deslicemos, no es una simple acción de resbalarse. El Espíritu Santo nos insta a poner atención. Es lo primero que nos dice en el capítulo 2, verso 1. La necesidad de atender con diligencia. Porque existe el peligro de deslizarse. Entonces podríamos mirar que en el verso 1 está la advertencia de la necesidad de atender con diligencia y la advertencia del peligro de deslizarnos. Esas dos advertencias tenemos en el verso 1 del capítulo 2. La advertencia de atender con diligencia y la advertencia del peligro de deslizarnos. Qué terrible es deslizarse. Y esta palabra que está aquí, donde dice, no sea que nos deslicemos, podríamos explicar. La primera es como cuando se escurre algo de las manos, ¿ya? Puede ser un anillo que se suelta y se escurre de las manos, o puede ser que cuando uno trata de tomar agua con sus manos y esta agua, cuando se le echa a la boca ya es poca porque escurre por las manos, no es capaz de atrapar todo lo que está allí. Eso es una explicación.
Y esto nos da un sentido en que las cosas que nosotros hemos oído, las cosas que hemos aprendido, cuando no las atesoramos, cuando no atendemos con diligencia, lo que está pasando es que se nos están escurriendo de las manos, se nos está yendo de las manos. Este término es muy chileno, es muy nacionalista. Se me fue de las manos, decimos nosotros. ¿No? Parece que teníamos las cosas bien afirmadas y mira, esta situación se me fue de las manos, este problema se me fue de las manos, ya no tengo cómo controlarlo. Bueno, un sentido que es el menos probable, pero tengo que dar los dos, es eso. Llega la palabra del Señor y en vez de atesorarla y de guardarla, se me escurre de entre las manos y se me va. Y no la puedo atrapar y no tengo la capacidad, se me desliza. Esa es una, y que a lo mejor es la menos probable. Y la más probable es que tiene que ver con navegar, con un barco que está a la deriva y que pierde el rumbo. Y este término deslizar, muchos coinciden que tiene que ver más con eso, con un barco que tenía un punto fijo y de repente se desvió unos grados y perdió el rumbo. Y en vez de llegar al puerto, ¿verdad? Al puerto que realmente le traía calma y tranquilidad, se encontró perdido en alta mar a la deriva. Y eso es lo que nosotros realmente pensamos. Este término deslicemos es la acción de un barco que comienza bien, pero por X razón perdió el rumbo. Y en vez de llegar al puerto correcto, termina encallado o totalmente destrozado en otro lugar, deslizarse. Un barco que perdió el rumbo. Un par de grados que el capitán de mal o algún marino de mal, de mal a la información, un par de grados se va a desviar y se va a ir a otro lugar. Eso es un rumbo. El rumbo tiene un nombre en los puntos que se dan para llegar a buen puerto. Un grado que se dé mal y entonces se comienza a desviar. Hace muchos años, y no quiero desviar la atención, pero por eso tomo esta... Nos dieron un punto mientras andábamos en un bosque y nos dieron los grados y teníamos que llegar después con la cartografía a una copa de agua que estaba como a 20, 30 kilómetros, si mal no recuerdo. Teníamos que caminar. Íbamos con un aparato que nos iba dando los grados y los íbamos marcando en el plano. Y un grado que nos desviáramos en cada medida nos iba a estar saliendo del punto final. Un grado que nos desviáramos. Fue así como algunos compañeros se desviaron y se quedaban metidos dentro del bosque y otros llegamos, no al punto fijo, pero sí había una gran diferencia. Bueno, ¿qué pasó ahí? La información fue mala, los pasos no fueron los correctos, las medidas no tomamos las precauciones necesarias. Uno podría tomar todos los análisis y traer la aplicación espiritual, pero eso es lo que quiero, hermano, que entienda. Llegar a la presencia del Señor o cumplir no significa que nosotros lleguemos a un lugar y mientras podamos tener algunas señales de que estamos bien es suficiente. Debemos llegar al punto donde el Señor nos pide, al puerto donde Él nos pide. No que estemos a 200 metros del puerto, pero si igual lo vemos. Mire, si allá está el puerto, yo estoy a 200 metros, pero igual estoy bien, igual yo lo veo, igual tengo algunas señales de que mi vida cristiana anda bien. Ese es el peor engaño. Eso es comenzar a deslizarse. El Señor nos pide que nosotros lleguemos a buen puerto todos los días y que nuestra vida cristiana vaya encauzada por su palabra y nuestra atención a ella. ¿Cómo no me deslizo? ¿Cómo no me deslizo? Con lo que dice el verso 1, atendiendo con diligencia las cosas que el Señor me muestra en su palabra. No es suficiente ver el puerto, hay que estar en él. No es suficiente verlo a 500 metros. Hay que estar ahí, hay que llegar. ¿Y cómo se llega? Atendiendo con diligencia a la palabra del Señor. Porque dice, no sea que nos deslicemos. Y el deslizarse no significa solo llegar a un lugar no tan cerca del puerto o llegar más o menos. Deslizarse significa perder el rumbo.
Y cuando uno pierde el rumbo, ¿dónde llega? Y cuando yo pierdo el rumbo en un camino, ¿dónde llego? Usted podrá tener muchas historias cuando ha perdido su rumbo. Se ha ido de viaje y no encontró la entrada a la ciudad y pasó de largo y perdió el rumbo y tuvo que darse muchas vueltas para volver. Podría tener muchas, pero aquí el mensaje lo que nos está diciendo es que está perdiendo el rumbo. Hermano, hermana, está perdiendo el rumbo. Hay señales que le muestran que usted está perdiendo el rumbo, que en realidad su vida cristiana, su vida de creyente ya no es igual que antes, y usted lo puede percibir. Se ha tomado ciertas licencias que parecen legítimas, pero lo único que han hecho esas licencias en su vida es que usted pierda el rumbo. ¿Y sabe lo que es terrible? Es deslizarse. Es perder el objetivo. Es deslizarse. Y uno dice, bueno, ¿y qué hago? Algún joven dirá, yo perdí el rumbo hace 5 o 6 años, ¿sabe? No me di cuenta. Cuando me vi envuelto en una situación compleja que ya no puedo desatar. Perdí el rumbo hace 5 años y he hecho mi vida lejos del Señor y ahora realmente es un barco totalmente destrozado. ¿Cómo lo ordeno? ¿Cómo lo arreglo? Bueno, vaya donde el Señor. Ponga su mirada en Él. Vuélvase a Él. El Señor que murió en la cruz puede ordenar una vida y puede perdonar a aquel que arrepentido se acerca a Él. Esta carta está dirigida a hermanos y hermanas que habían desviado su mirada del Señor y estaban totalmente enredados y lejos de Dios. Parecían muy cerca, pero estaban muy perdidos. Y así como esta carta trata con tanto cariño a hermanos y hermanas a poner su mirada nuevamente en el Señor, no podemos hacer menos. Queridas hermanos, queridas hermanas, queridos hermanos, si usted está perdiendo el rumbo, si ahora después de 5, 10 años, 20 años, usted se dio cuenta que ha perdido el rumbo y la palabra le está hablando, es el momento que se vuelva al Señor. Que encauce, ¿cómo? Atienda a las cosas que hemos oído. Atienda la palabra del Señor y vuélvase al Señor. Lo que nos dice el profeta es muy precioso. Deje el impío su camino. Mire, sí, yo sé que está hablando a personas que a lo mejor no conocen a Cristo, pero está dirigido al pueblo de Israel, a los hijos que habían perdido su camino. Mire, a lo mejor hay un hermano o una hermana, y quiero usar estos versículos para que realmente nuestros queridos hermanos y hermanas que a lo mejor quisieran enmendar el rumbo, pero no encuentran cómo, les vamos a mostrar al Señor. ¿Qué dice el Señor? Deje el impío su camino. El camino que usted está transitando, por el cual se está deslizando, tiene que dejarlo. Eso es lo primero, deje el impío su camino. Y mire lo que sigue, y el hombre inicuo sus pensamientos. Y este es el gran problema de todos los deslizamientos. Es que yo pienso, es que yo creo, es que si usted conociera mi vida, es que cómo pueden ser tan intolerantes, cómo no pueden mirar mi problema, y cuando ya los hermanos se enfocan solo en su problema y están lejos se dan cuenta que eran solo unas mañas de niños. Pero ¿qué dice? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Esas cosas que te hicieron deslizarte, que te quitaron la mirada del Señor, déjalas y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Querido hermano, el Señor pagó un precio alto en la cruz por ti, muy alto, muy alto. Eres su hijo. Y como un padre espera que su hijo vuelva después que se ha deslizado, tenemos que decir sí. El Señor espera que tú enmiendes el camino, que vuelvas al rumbo correcto, que te vuelvas al Señor, el cual puede tener de ti misericordia, y al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Ese hijo pródigo que torpemente se fue, volvió sin nada,
y encontró los brazos abiertos de un padre cuando enmendó el rumbo. Se deslizó. Su mirada se fue desde la casa de su padre y empezó a mirar cosas que quién sabe por qué las miraba. Dejó de estar atento a las palabras diligentes de su padre y el consejo, y se fue. Y vivió perdidamente, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y él se volvió al rumbo. ¿Y qué? Dejó el camino y dejó sus pensamientos y se volvió a su padre. Y su padre, cuando lo vio, fue movido a misericordia y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si el Espíritu Santo llama a estos hermanos a quien se le escribe este hermoso sermón, para que se vuelvan y estén con los ojos puestos en Cristo y no se deslicen, con cuánto cariño, hermano, hermana, te decimos, mira al Señor y vuélvete a Él. ¿Cuántos años perdidos de tener una hermosa comunión con el Señor, que puede ser enmendada hoy día si tú te vuelves al Señor? Es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que no utilicemos. Porque yo quiero decirte, hermano, y esto es muy importante, no hay estancamiento en el deslizamiento. Aquí lo vamos a tratar de explicar. No hay estancamiento en el deslizamiento. No hay estancamiento. Eso quiere decir que uno no se desliza. Mire, yo hace 10 años me deslicé y estoy estancado en este momento. Deslizarse significa que avanza hasta perder lo más posible el rumbo, hasta que termina en la destrucción de un barco. Y querido hermano, querida hermana, este deslizamiento, el cual tú estás pasando, no está estancado. No hay estancamiento en el deslizamiento. Se continúa con el deslizamiento y se desliza y se desliza y se desliza, y mañana seguirá el deslizamiento si no vuelves en sí como el hijo pródigo. Si tú piensas, querido hermano, querida hermana, que lejos del Señor quedaste lejos pero estancado, eso no es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es lo que dice el verso 1. Te sigues deslizando. Te sigues deslizando. Qué terrible. Hermano, hay que atender a las cosas que hemos oído. Hermana, hay que atender a las cosas que hemos oído. Vuélvete al Señor hoy día. No sea que te sigas deslizando, que sigas perdiendo el rumbo. Hay hombres que perdieron el rumbo e hicieron tantas cosas lejos del Señor que poder enmendar, desenredar esos nudos ciegos son tan complejos. ¿Cuánto quisiéramos ayudar, pero no se puede? Sin embargo, tú puedes analizar tu vida y decir, yo me vuelvo al Señor. Él tendrá de mí misericordia. Debes atender con diligencia. Y a mis hermanos que gozan de bien espiritual o de salud espiritual, animemos los unos a los otros. Y aprovecho está el tío Pedro, que siempre nos está diciendo algo, de seguir adelante, de estar siempre animando a que las cosas funcionen aunque cuesten, ¿verdad? Qué bien nos hace. Qué bien nos hace que cada uno nos ayudemos y nos apoyemos, oremos los unos por los otros, llevemos las cargas los unos de los otros, pero el consejo oportuno, porque todos debemos estar atentos, pues cuando dejamos de estar atentos, todos corremos el riesgo de deslizarnos. Como dice el apóstol Pablo, no sea que yo, habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, querida hermana que goza de salud espiritual, que goza de bienestar espiritual, bueno, puesto los ojos en el Señor y atienda con diligencia todas las cosas que ha oído. Siga en esa posición, porque de lo contrario nos vamos a deslizar y el barco perderá el rumbo y no sabremos de él, porque el término de un barco que pierde el rumbo es fatal. Fatal.
hermano o hermana, no sea que esté a punto de perder su vida. No estoy hablando de que no vaya a ser creyente, no. Esta carta no se refiere a eso, este pasaje. Se refiere a que el desastre puede ser mayor, puede volverse hoy. No sea que nos deslicemos. Alcanzamos a ver solo un versículo. Yo pensé que íbamos a ver los 4. Pero bueno, la próxima semana veremos la advertencia. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y tuvo castigo, dice la Escritura, ¿cuánto más la palabra dicha por el Señor, que es superior a los ángeles? Porque eso es lo que va a decir. Si nos está dando y nos está diciendo, hey, atiendan con diligencia lo que han oído, no sea que se deslicen. Porque si la palabra que dijeron los ángeles fue firme y tuvo un castigo cuando fue desobedecida por los hijos de Israel, ¿cuánto más esta palabra que le ha dicho el Hijo de Dios no tendrá ese castigo mayor? Bueno, veremos a qué castigo se refiere también en 15 días más. Pero queridos hermanos, queridas hermanas, la carta nos está diciendo todos los días, los ojos puestos en el Señor, el autor y consumador de la fe, Dios, el Hijo, el consumador de todas las cosas, y ahora nos exhorta algo más, atender con diligencia a las cosas que el Señor nos dice. Atender con diligencia. Ya no solo miramos al Señor, sino que nos dice en el capítulo 2, agreguemos algo más, atender con diligencia a todas las cosas que el Señor nos dice, y lo voy a decir de esta manera, para que no nos deslicemos. La razón por la que muchos nos deslizamos es porque no atendemos con diligencia las cosas que oímos, le damos poco valor. El Señor va a decir en uno de sus profetas, vuestras palabras han sido violentas contra mí, han sido violentas, han ignorado la palabra del Señor, han ignorado el consejo del Señor y el Señor está dolido. ¿Qué debemos aprender? Miramos y atendemos con diligencia su palabra. Disfrutamos su comunión. Estamos en plena comunión con Él y no dejamos que ninguna cosa nuble esa mirada hacia Él, ni la atención que debemos poner en Él y en sus mandamientos. Porque como hemos dicho al principio, el Señor lo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Si usted, querido hermano, querida hermana, que goza de salud espiritual, se siente bien, usted entonces tiene que decir, bueno, yo amo al Señor, sí, podemos cumplir lo que dice el Evangelio de Juan. El que me ama, mi palabra guardará. Y la pregunta es simple, y guarda la palabra, es que aquí usted muestra que usted ama al Señor y que goza una plena comunión con Él cuando guarda su palabra. Pero hay una promesa para los hijos que guardan la palabra del Señor. Mi Padre le amará. Una promesa, mi Padre le amará. Es decir, si usted guarda esa palabra, goza de plena comunión, usted tiene algo que está condicionado por su obediencia, el amor del Padre. Mi Padre le amará porque guarda mi palabra. Bueno, lo podríamos parafrasear de muchas maneras, pero creo que lo ha comprendido. Mirar Dios, su Hijo, y ahora atender con diligencia para no deslizarnos. No sea, hermano, que perdamos el rumbo y terminemos en una fatal tragedia por no haber atendido con diligencia a las cosas que el Señor nos dice en su palabra. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Nuestro Padre que está en los cielos, te damos las gracias porque hemos podido meditar en esto tan precioso que es contemplarte a ti, que eres fuente de toda gracia y misericordia, y atender a tu palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oh Señor, permitas que nos deslicemos. No tenemos capacidad en nosotros para mantenernos firmes. Necesitamos que tú nos mantengas firmes en ti. No permitas que nos desviemos de tus mandamientos. No permitas que nos deslicemos. Señor, cuida a cada hermano, a cada hermana que ha puesto atención a tu palabra, para que puedan crecer en la gracia y en el conocimiento y estar firmes en ti, asidos de tu palabra,
obedeciendo y gozando de esa plena comunión. Señor, te damos gracias por poder meditar en ella y te pedimos tu más rica bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, damos muchas gracias a nuestro hermano Roberto por estar y destinar su tiempo para enseñarnos la palabra del Señor. Sabe, hermano, me quedó grabado lo que cuando dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si no está eso, es como que estuviéramos ciegos. Intente usted cerrar los ojos y camine. Qué terrible sería. Así que el Señor permita en nuestras vidas quitar cualquier negligencia de leer su palabra y estar pendiente, porque es la única que nos habrá de sostener, para que justamente no nos deslicemos. Damos las gracias, hermanos, a todos los que se han reunido en esta tarde. Como ustedes pueden ver, está nuestro hermano don Luis Beiza, que él podrá dar, digamos, los anuncios en cuanto a lo que atañe a su salud. Así que, hermano Luis, usted puede ya comentar a los hermanos para que ellos sepan. Gracias, hermano David. Para los hermanos que están presentes, salí de quirófano porque salió un examen negativo en el día de ayer, pero me postergaron la operación para el próximo lunes 29. Así que ahí me van a poner la prótesis a la cadera, a la cual entro en esta operación. Gracias a mi Señor, todo está bien, con calma y esperar nomás el tiempo, ¿ya? Y la recuperación, que también es un poquito larga. Gracias por escuchar. Gracias por las oraciones que han hecho por mí. Tengan muy buenas noches. Gracias, don Luis. También queremos, los hermanos están mirando tal vez. Bueno, queremos dar la bienvenida a nuestra hermana, ahí aparece su nombre, Tabita Escobar. Raquel Tabita Escobar. Bueno, ella es mi tía, ella es familiar mía. Ella volvió del extranjero ya para radicarse en Chile. De hecho, vive una cuadra a donde yo vivo. Esa es la distancia que tenemos acá en Quintero. Y nosotros estamos alegres de recibirla por una razón. Porque como ustedes todos saben, somos pocos hermanos acá. Y el hecho de un hermano que llegue, para nosotros produce una tremenda alegría. Porque es un hermano más que nos apoya, un hermano más que nos hace compañía. Así que queremos dar nuestra bienvenida formal acá a la Asamblea de Quintero. Ella ha dispuesto en su corazón de congregarse y lo ha dicho en otro lugar donde ella se reunía a escuchar estas reuniones, que su asamblea es acá en Quintero. Eso no quiere decir que ella no pueda tener comunión con todas las otras asambleas. Por supuesto que tiene plena libertad de hacerlo, pero ella viene para vivir en este lugar y apoyarnos y congregarse en la asamblea de Quintero. Así que ella trae todo lo conforme al salir de ese país, todo lo que concierne a cómo estar acá en forma normal en una asamblea. Así que dar la bienvenida a Raquel Tabita Escobar. Bueno, ya todos saben lo que sucedió con ella, con su marido, y conversábamos estos días. Bueno, Juanito está feliz. Él conoció al Señor y está gozando en el cielo, está gozando de su Señor. También, en cuanto a Francisca, mi esposa, bueno, hoy día hicieron una biopsia y esa biopsia fue doble, porque el doctor, para asegurarse, sacó 2 trozos, por lo que disculpen mi ignorancia en cómo hablarlo, pero en lo que me explicaban, que sacaron 2 porciones para hacer una biopsia más segura. Lo extraño es que el resultado es para el 28 de diciembre. Entonces, ustedes sabrán que como están las cosas, ahora no podemos apurar más. Pero hermanos, mire, nosotros tenemos una plena certeza. Los tiempos son de Dios. Y si Él está disponiendo estos tiempos es porque el Señor lo ha dispuesto así. Y nosotros estamos esperando en eso y tomar lo que tengamos que hacer ahora, de ahora en adelante.
Recuerde, ella está viviendo en Talca con Paola, nuestra hija mayor. Así que hay que ver las situaciones de lo que se va a dar. Y bueno, esto nos ha hecho como familia estar alrededor de Francisca, todo, el esposo y sus hijas, están todas pendientes en cuanto a eso. Así que damos las gracias, hermanos, también nosotros, como familia, a todos los hermanos por sus oraciones. Y sabemos que el día este mismo día, las hermanas se reúnen allá en la Florida de Talca para orar por los enfermos. Así que damos las gracias nuevamente por todo su apoyo que han tenido. Creo que en cuanto a las enfermedades, más o menos eso es lo que yo tengo claro, sin olvidarnos siempre de la mamá de Roberto, nuestra tía Ligia, que lo decimos así con cariño, para que el Señor también ayude en esa situación que tiene nuestra hermana, y su esposo también, y su familia. Hermanos, eso es todo, es por mi parte. Solamente si hay algún hermano que desea acotar algo, decir algo, bueno, es momento para que lo haga. Encienda su micrófono y puede agregar algo o darnos alguna noticia tal vez que nosotros no sepamos. Bueno, podemos ya pedirle a Roberto que ya pueda despedirse, tal vez, ya para ir terminando esta reunión. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Ha sido muy provechoso para mí todos estos meses el estudio de esta carta. Espero que para ustedes también. Por eso los invito a que ustedes lean y estudien también la escritura, sobre todo esta preciosa carta que como dice en estos 13 capítulos, os he escrito brevemente. Así que no, imagínense si hubiese escrito largamente de cuánto estaríamos llenos. Entonces, animar a los hermanos para que lean, para que estudien, para que estén los ojos siempre puestos en el Señor. Gracias por la invitación. Saludo a todos los hermanos que se conectan. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Bueno, hermanos, saludar a cada uno. Ha estado con nosotros nuestro hermano Roberto Bustamante, como ya todos ustedes saben, nuestro hermano don Pedro y su esposa Norma de la Asamblea de la Florida de Talca. Muchas gracias, hermanos, nuevamente. Don Luis Beiza, que ya él parte el lunes para su operación. Bueno, podemos decir con propiedad que Tabita ya de la Asamblea de Quintero, agregamos un número más a la Asamblea de Quintero, estamos contentos de recibirla, los hermanos acá. También nuestra hermana Lili Vázquez, de la Asamblea de Victoria, allá en Valparaíso. Muchas gracias, hermanos, la esposa de Rodolfo Vázquez. El papá, don Pedro Enríquez, de Lili, de la Asamblea de allá de Victoria, en Valparaíso. Muchas gracias, hermano Pedro, por estar con nosotros. Saludo a toda su familia y a los hermanos en general. Gracias, hermano. Igual a ustedes, saludos a toda su familia. Muchas gracias. Bueno, Fernando y Ruth, de la Florida de Talca, agradecer al hermano porque él está grabando estas reuniones y eso ayuda mucho porque de repente hay hermanos que no pueden estar. Bueno, él podría ayudarlos también en ese sentido para que pudieran escuchar la reunión. Nuestro hermano Omar y su esposa Nora, de la Asamblea de la Florida de Talca. Muchas gracias, hermano, por estar con nosotros. La hermana Nora Vázquez también, de la Asamblea de la Florida de Talca. Muchas gracias, hermana. Francisca Huichal, que está allí, ella es mi esposa, que está allí escuchando desde allá de Talca. Nuestro hermano Machuca Bustamante también, familia. Damos las gracias también a ellos. Familia Delgado, Tamblay. Y muchas gracias, Camilo Mariscal, también nuestro hermano de la Florida de Talca, y a Débora, nuestra hija, que es la que está encargada de administrar estas reuniones para que permitir y que funcione bien. Así que, hermanos, damos eso, sin olvidarme, un poquito antes de que nos terminemos. Bueno, esto es una alegría y corrobora lo que el hermano dijo. Cuán poderoso es un hermano que lee las Escrituras. Usted dirá, ¿pero por qué? Bueno, Anita
Es una hermana que ya no puede estar en reunión con nosotros. Pero las veces que hemos ido a visitarla, ¿sabe lo que sucede? Ella se ha impregnado de la Biblia, se ha llenado de la Biblia y dice tantas cosas que el Señor me ha enseñado en esta situación, que nosotros a veces la vemos que son tan tremendas. Dijo, yo he aprendido tanto del Señor, el Señor me ha enseñado tanto. Y esas cosas trascienden. ¿Saben qué trascienden? Que se llena el alma de la palabra de Dios, del Señor, que ella ya está predicándole el Evangelio a la persona que la ayuda. Y la señora, me decía la señora Gertrudis, ya le impactó lo que ella le habló, porque esta señora le preguntó a la señora Gertrudis, ¿es verdad lo que me dijo Anita? ¿Es verdad lo que me dijo ella? Mire, imagínese lo que hace la Biblia. A cualquiera de nosotros puede llenar nuestra vida y puede cambiar y llevar tanto bien a personas que aún están sin Cristo. Llena de felicidad está ella, con muchas dificultades en su cuerpo, pero llena de gozo, porque está cerca de su Señor por medio de su bendita palabra. Así que, hermano, también debo agregar eso también, para también orar por ella, también orar para que el Señor la siga guardando y bendiciendo en todo. Así que, hermano, con esto terminamos. Nuestra próxima reunión, me olvidaba, también es motivo de alegría. Los hermanos supieron cuando nos fuimos a Talca con Francisca por sus exámenes, la cena del Señor se suspendió acá porque pasamos a fase 2. Pero hoy día mismo, miércoles, el gobierno ha decretado que pasamos a fase 3, así que por lo tanto nosotros podemos volver a celebrar la cena del Señor este domingo. Así que estamos alegres, ya los hermanos ya saben que podemos reunirnos nuevamente. Increíble que el aforo ellos lo colocan hasta de 20 personas. Así que, hermano, el hermano que sienta en su corazón visitar la asamblea de Quintero tiene plena libertad de hacerlo. Así que, hermanos, nuestra próxima reunión, la cena del Señor el domingo a las 10 de la mañana y el domingo a las 20 horas, 8 de la noche, predicación del Evangelio también. Así que, hermanos, quedan todos cordialmente invitados si el Señor no ha venido antes en su voluntad. Así que, hermanos, tengan todos muy buenas noches y agradecemos a todos por su compañía. Así que, buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano.